La lógica de los campos, categorías conceptuales de Pierre Bourdieu. El objetivo de esta síntesis no es solo repasar las categorías conceptuales que tienen que ver con la lógica de los campos como teoría de Bourdieu, sino explicarles o tratar de explicarles nuevamente el punto 4 y 5 de la segunda parte del trabajo práctico sobre entrevista. Especialmente en este momento voy a centrarme en el punto 4, que solicita un informe en el cual deben analizar las respuestas del entrevistado, es decir, del psicopedagogo, en función de las categorías que se van a volver a detallar a continuación. Aclarando que la teoría de los campos no es una teoría en la cual se agota la obra de Bourdieu, sino que es un aspecto de esta gran obra del sociólogo que nos interesa para abordar temas de la psicopedagogía o de la educación. Partiremos de dos conceptos centrales, campo y hábitus, estrechamente relacionados ambos, distinguiendo en primer lugar que cuando hablamos de campo o campo social nos referimos a la estructura social externa al sujeto. No seguiré utilizando la palabra sujeto porque en realidad en sociología hablamos de agentes. Entonces, quienes forman parte de determinados campos son agentes, como en este caso el psicopedagogo al que ustedes han entrevistado forma parte del campo psicopedagógico. ¿Cómo ha incidido este campo en este agente para formar determinados hábitos y no otros? Esa es de alguna manera una pregunta central que nos tenemos que hacer para darle forma a este análisis que vamos a hacer. En realidad no voy a estar explicando exhaustivamente cada uno de estos términos porque ustedes ya los han trabajado en la ficha sobre lógica de los campos, sino más bien voy a tratar de relacionarlo con la consigna, especialmente el punto 4, que es la segunda parte del trabajo práctico sobre entrevista. Entonces, vamos a pensar en ese agente al que ustedes han entrevistado, al psicopedagogo, y cómo esas respuestas podemos llevarlas a un análisis en función de estas categorías. Entonces, pensando que el campo social es una especie como de juego, donde los agentes se relacionan según reglas propias de ese campo y donde hay una lucha de posiciones. Pensemos también en otro campo como puede ser el de la educación. Pensemos en una institución, porque sabemos que los campos están formados por instituciones. En este caso, la escuela, que podría ser un ejemplo que nos permite entender las distintas posiciones que allí aparecen. El inspector, ¿no? en una posición de jerarquía mayor, luego el director, el vicedirector y los maestros. Ese orden jerárquico dará lugar, de alguna manera, a distintas posiciones. No obstante, un maestro puede aspirar a ser director y un director a ser inspector de una escuela. Deberán estos agentes tratar de ampliar el volumen de su capital a través de estrategias que van a ir poniendo en juego para que esté legitimado ese ascenso, para poder conseguir esa modificación en la posición en el campo. En el caso de la psicopedagogía también hay lucha de posiciones. Un psicopedagogo puede ser a lo mejor, puede integrar el gabinete psicopedagógico y a lo mejor un psicopedagogo que recién llega a la escuela tiene un trabajo a lo mejor de auxiliar, pero no está en la planta que forma parte del gabinete. Habrá estrategias que este joven psicopedagogo deberá implementar tratando de aumentar su capital
para lograr un mejor posicionamiento en ese campo que será la escuela. ¿Se entiende? Nosotros en psicopedagogía siempre estamos vinculados a esta institución que es la escuela, o sea que campo psicopedagógico y campo de la educación van a estar en estrecha relación, por eso los vamos a mencionar a ambos. Con respecto a la trayectoria y al volumen, que son dos términos que ustedes no tenían que buscar en la ficha, yo acá en el Power trato de explicar que esa posición de la gente en el campo depende del volumen del capital. No es lo mismo un psicopedagogo que recién se recibe que aquel que ya tiene, además de la licenciatura, otros cursos de posgrado, una maestría, mucha experiencia laboral, con una trayectoria de muchos años en la profesión. Entonces, esa posición va a depender mucho del volumen del capital y de la trayectoria. Una pregunta que nos hacemos: ¿cómo se adquiere el capital que incluye los saberes propios del campo psicopedagógico, es decir, nuestro capital cultural? ¿Cómo se adquiere? La respuesta es, sin duda, que se adquiere a través de la formación de grado en primer lugar, que es la que ustedes han comenzado este año, y posteriormente mediante una formación permanente. Esto va a hacer que ese capital cultural, que es el conjunto de saberes que a ustedes les va a permitir ejercer la profesión, van a de alguna manera ir permitiendo la incorporación de ustedes en el campo de la psicopedagogía. Es necesario también dentro de ese capital cultural un aspecto que es el capital objetivado. El incorporado sería todos los saberes que ustedes están aprendiendo. El objetivado sería el título que ustedes van a recibir, sin el cual no se puede ejercer. Además, hay todo un capital también institucionalizado, ¿no? Un Estado que de alguna manera otorga esa validación de ese título. Entonces, capital objetivado también podrían ser los libros que se compran, la biblioteca que uno forma en su casa, ¿no? Para estudiar, para seguir formándose, pero si esos libros no se utilizan, ese capital no va a ser incorporado, ese conjunto de saberes. Primeramente mencionamos el capital cultural porque es el que predomina en el campo psicopedagógico. No quiere decir que el campo económico, el social y el simbólico no estén presentes. Ahora vamos a eso. En la diapositiva 3 mencionamos la definición de capital, si bien ya lo venimos mencionando desde el primer momento, porque de alguna manera solo es posible formar parte de un campo si uno incorporó el capital específico de ese campo. No puede un estudiante de psicopedagogía, no puede dejar de formarse para lograr la especificidad y tener ese capital. También requerirá de otros capitales, como el social, por ejemplo, vincularse con otros psicopedagogos, conocer a otros profesionales, llegarse y matricularse en el colegio de psicopedagogos. Todo esto ampliará sus posibilidades luego de conseguir un trabajo. Ese reconocimiento que me da el grupo, que acá mencionamos como capital social. El capital económico es necesario en alguna medida. Si un psicopedagogo proyecta preparar y abrir un consultorio, deberá contar con un capital económico para poder pagar ese alquiler, a lo mejor, si es que va a alquilar, poder comprar todos los juegos y los elementos necesarios para ese consultorio, abonar una matrícula del colegio profesional. Entonces, como en todos los campos, está presente el económico también, pero no es el que predomina en el campo de la psicopedagogía. A lo mejor en el campo empresarial sí predomina el capital económico. En el nuestro predomina el capital cultural. Existe, decimos más adelante también, un capital simbólico. Este es el que va a dar legitimidad a todos los otros capitales.
Hacia el final de la viñeta o de la diapositiva número 2, decimos que existe un interés que hace que elijamos adquirir un tipo de capital específico de un campo en lugar de otro. Ustedes han elegido o están eligiendo formar parte de este campo y no el de otra profesión. Bourdieu acá habla menciona un concepto ilusio, que sería como ese interés, de alguna manera, desinteresado, porque no tiene que ver con un interés económico, sino tendrá que ver con el deseo y ese interés que tiene que ver con una pasión, ¿no? Por lo que hemos elegido, que va más allá de un interés meramente económico. Es necesario que este interés por el campo surja, ¿no? Y se sostenga en el tiempo, porque esto nos va a permitir mantenernos dentro del campo. Vamos a repasar ahora de estos conceptos que hemos mencionado, que ustedes van a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis en las respuestas del psicopedagogo que han entrevistado o que están por entrevistar. ¿Qué capital tiene este profesional que ustedes han entrevistado? ¿Con qué títulos cuenta? ¿Qué capacitaciones ha realizado? ¿Cómo fue el desarrollo de su carrera? ¿Qué sucedió en la trayectoria de su formación? ¿Cuántos años de formación y de ejercicio de la profesión tiene? ¿Es una persona que hace 2 años que trabaja o que hace 15 o 20? Eso hará la trayectoria y al volumen de capital que ha acumulado. ¿Qué posición ocupa en el campo de la psicopedagogía?